Bueno muchachos, a continuación vamos a ver el módulo de ventas y distribución. Esto es información general como siempre. Objetivos de aprendizaje. Vamos a aprender algunas funcionalidades del módulo de ventas y distribución, Sales and Distribution. Definir organización, la estructura organizacional del módulo de ventas y distribución. Vamos a ver un poco acerca de datos maestros y vamos a explicar de forma general cómo es el proceso de ventas. Algunas funcionalidades que tiene este módulo son el tema directo de hacer las ventas, el tema de envíos y transporte, el tema de facturación, la gestión del crédito y el comercio exterior. Entonces, iniciando con el tema, vamos a la estructura organizacional. Varios de estos elementos ya los habíamos visto, ¿cierto? El cliente, el código de la compañía, el área de control de crédito. Como componentes nuevos, entonces están la organización de ventas. Se parece mucho a la organización de compras, pero en lugar de estar enfocado a las compras, está enfocado hacia las ventas. ¿Vale? Entonces esta área se encarga de gestionar ventas directas de productos y servicios y específicamente se le vincula la responsabilidad legal de los productos y de las quejas de los clientes. Tenemos otro elemento que es el canal de distribución. El canal de distribución es la forma como se le entrega el producto o el servicio al cliente. Ejemplos típicos pues son la venta al por mayor, la venta retail, que eso nos referimos es a entregar productos en masa a muchos compradores diferentes, y tenemos las ventas directas. En cuanto a división, esta es una forma como se agrupan materiales, productos y servicios. El área de ventas es una combinación de tres elementos que ya acabamos de ver: la organización de ventas, el canal de distribución y la división. También determina las condiciones para las actividades de ventas. También la vez pasada ya habíamos visto que era planta, pero acá la planta se enfoca directamente al tema de ventas. Entonces es el área como tal, el espacio geográfico a partir del cual se hace la distribución como tal de los productos al cliente. Otros elementos que es importante conocer en cuanto a unidad organizacional son los shipping point, loading point. Entonces acá tenemos un ejemplo, bueno, un pequeño esquema. El shipping point, por ejemplo, sería el centro de distribución en Bogotá. El loading point entonces sería un área o un gate, una puerta donde se está entregando, por ejemplo, productos nacionales. Y acá otra puerta, otro loading point, otra puerta sería donde se dan ventas internacionales. Ventas nacionales y ventas internacionales. La oficina de ventas es el espacio o la localización como tal física que es responsable de las ventas. El grupo de ventas, nosotros ya habíamos visto el grupo de compras, es lo mismo, pero enfocado a las ventas. Entonces acá el grupo de ventas se refiere a la persona o grupo de personas que tienen la autoridad para poder vender un producto determinado. ¿Listo? Entonces yo le asigno a una persona o un grupo de personas: usted solamente puede vender celulares de gama alta, y a otro grupo de ventas: usted solamente puede vender celulares de gama media. Eso sería un ejemplo. ¿Qué más tenemos? La persona o el empleado de ventas. Entonces es un empleado del área de ventas como tal, no tiene ningún manejo particular. Acá tenemos el ejemplo de la estructura organizacional. No tenemos nada particular. Esta es la descripción de los códigos de los diferentes elementos.
Por ejemplo, acá tenemos como canal de distribución al por mayor, tenemos otro canal de distribución de ventas por internet, tenemos una división de bicicletas como tal y una división para accesorios. Tenemos la organización de ventas, claro, en estos esquemas. Vamos a manejar, en los ejercicios creo que manejamos el UW00. También tenemos el área de control de crédito, que ya lo hemos visto. El resto de los elementos de alguna forma ya los conocíamos, como General Ledger. Datos maestros de ventas y distribución. Entonces tenemos tres de forma general: los datos maestros del cliente, los datos maestros del material, que ya está muy enlazado con lo que vimos del módulo de MM, de Materials Management, y tenemos las condiciones de las ventas como datos maestros. Entonces, como datos maestros del cliente tenemos varios, entre eso el maestro de condiciones, como tal de varios elementos. Esas condiciones pueden ser de las órdenes, de las entregas, de las facturas, de los pagos del cliente. Entonces, lo importante es que todos los clientes deben tener esta información. Que también es importante, podemos manejar clientes de una sola vez, one time customers, que se refiere a clientes que son eventuales. Entonces, para estos casos de clientes eventuales, lo que se hace es que no se da información tan al detalle, sino una información mínima, básica, para poder hacer las transacciones. Tenemos el área, la creación del área de ventas, que como habíamos visto, pues es la combinación de estos tres elementos, que son estos mismos que ustedes ven acá: la organización de las ventas, el canal de distribución y la división. Otros datos maestros del cliente, ¿cuáles son? Datos generales de la dirección, el código postal, la ciudad donde se encuentra. Otros datos como el código de la compañía a la cual está asociado el cliente, el área donde se está haciendo la venta al cliente tiene que estar asignada, ese cliente tiene que estar asignado a un área. Cuando vemos, acá vemos una unión entre el módulo de MM y el módulo de SD. Entonces, la unión particular es que en los datos maestros del material encontramos dos particulares: los datos básicos. Yo tengo que entrar y modificar esa tab o esa vista o esa pestaña, y los datos de venta como tal. También tenemos tres elementos principales, ¿no? Si yo estoy haciendo una transacción con un material, entonces se lo estoy transfiriendo al cliente cuando le estoy haciendo la venta. Entonces necesito información del cliente, necesito la información del área de ventas, ¿cierto? De toda esa, las condiciones de ventas y demás, y necesito la información de dónde está almacenado el bien para vendérselo al cliente. Bueno, y otros datos, ¿no? Ya habíamos visto el tema de del maestro, de los datos maestros para las condiciones de ventas. Están enfocados acá lo vemos un enfoque al precio. Cuando ustedes estén realizando el proceso en el software, se van a dar cuenta que aparecen varios elementos donde yo puedo manejar en últimas el precio total del elemento que le estoy vendiendo al cliente, bueno, o los elementos que le estoy vendiendo al cliente. Tengo sobrecargos, descuentos, fletes y otros impuestos. En el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita en el caso de estudio, se van a encontrar que van a poder hacer descuentos, se lo van a aplicar a los productos que solicite el cliente. Entonces van a poder manejar este tema. También pueden dar, bueno, esto es parte de lo que les voy a, parte de lo que van a hacer en el caso de estudio. Hacen un descuento específico para los materiales, las materias primas, y hacen un descuento especial, por ejemplo, en el caso del, en el ejemplo puntual del caso de estudio,
para llamar la atención del cliente y fidelizarlo, ofrece un descuento del 5% sobre el total de la factura. Bueno, cada uno de estos ajustes que yo le puedo hacer a las condiciones del precio, hay una serie de códigos y ustedes lo van a poder mirar en el ejercicio. Ya habíamos visto algunas de estas salidas que podrían generarse donde estamos viendo la parte de compras, pero acá no está enfocado al proveedor sino al cliente. Entonces en el cliente también le puedo enviar información, contactarlo por email, por correo tradicional, por herramientas como intercambio electrónico de datos, fax, formato de etiquetas XML, y estos son formas de transmisión de posibles cotizaciones, confirmaciones de alguna venta y de facturas. Bueno, vamos a ver un poco acerca del proceso de ventas y distribución. Puntualmente está enfocado al order to cash, o sea, comercializar. Acá vemos un esquema general que va desde las actividades de preventa, todo el proceso de ventas, hasta recibir el pago por parte del cliente. Entonces vamos a ver etapa por etapa cada uno de estos elementos. Ya habíamos nosotros visto en clase que eran los CRM, ¿no? Los sistemas de gestión de administración de relaciones con el cliente. Acá tenemos una versión light, una versión ligera. Entonces dentro de esa información, la idea es que nosotros podemos en primera medida tener actividades de soporte a las ventas, toda la ayuda, toda la información básica para empezar a alimentar el software SAP. Algunos de estos elementos entonces permiten guardar información de los registros de llamadas que se han hecho al cliente, las reuniones que se hayan hecho con el cliente, algún tipo de cartas, información que ellos me hayan enviado o yo les haya enviado, campañas de comunicación que haya tenido con él. Entonces puedo recibir información por medio de emails, internet, campañas. Hay un montón de formas en las que yo puedo extraer información del cliente. Otra actividad muy importante es que además del soporte tengo documentos. Dentro de esos documentos el software me permite a mí manejar esto que son solicitudes, ya vamos a ver qué son esas solicitudes, y cotizaciones que yo le doy al cliente, ¿vale? También como parte del ejercicio que ustedes van a hacer, van a manejar este tema de probabilidades de venta. Entonces yo puedo administrar y decir, basado en el historial de ventas a los clientes, al tal cliente puntual, yo puedo decir que hay una probabilidad de venta del 30%. Acá se maneja como un porcentaje. Por eso es que la probabilidad es de 0 a 1, pero se maneja como un porcentaje acá. Y digo que la probabilidad es del 30%, entonces él coge sobre lo que me cotizaron, me saca el 30% y me lo asocia ya como venta directa. Esto lo van a ver ustedes en el ejercicio, el caso de estudio. ¿Qué otras actividades de preventa tengo como CRM Lite? La idea es que yo le doy toda la información que necesita al cliente para tener claridad o una vista de 360 grados acerca del cliente, o sea, conocer lo más que se pueda acerca del cliente. Acá podemos ver otros ejemplos: ventas pasadas, actividades de ventas pasadas, comunicaciones pasadas, información de contacto, la información de la compañía a la cual yo le estoy haciendo las ventas, los límites de crédito y el uso de ese límite de crédito. Puede que tenga 50 millones y él habitualmente usa 20 apenas, entonces puedo decir que es un buen cliente. Las actividades, las órdenes pendientes actuales, de pronto si yo le debo alguna entrega a ese cliente. Entonces, después de las actividades de preventa, lo que sigue son las solicitudes o las inquiry, si lo pronunciamos bien. Bueno, una inquiry
es una solicitud como tal que me hace el cliente a mí. Esta solicitud puede ser para productos o servicios y tiene información básica acerca de lo que me está solicitando el cliente. No es una obligación, simplemente es información genérica por el momento. Entonces, cuánto cuesta lo que él me está solicitando, si está disponible o no el material, las cantidades que él solicita el cliente y la fecha tentativa, ¿sí? Es como una aproximación inicial acerca de lo que me está solicitando el cliente. La idea es que si es exitosa esa solicitud, más adelante se va a transformar en una cotización. ¿Listo? Entonces, ¿la cotización qué es? No es nada más que la formalización, ¿sí? Tiene un tema legal ya de esa solicitud o de esa inquiry que me acabó de hacer el cliente. ¿Listo? Entonces, si es exitosa esa inquiry o esa solicitud, a mí me genera directamente, el cliente me solicita una cotización formal. Yo le doy la cotización al cliente y el cliente efectivamente me dice, sí, deseo que usted me entregue ese producto. Entonces eso directamente se convierte en una orden de venta. ¿Listo? Entonces yo puedo contactar a ese cliente para decirle que se va a dar la información, ya sea por teléfono, por internet o por email. Puede ser por medio de un contrato, algún tipo de contrato ya existente, o las cotizaciones que les había mencionado. Bueno, entonces como parte de ese documento, realmente se maneja como de tipo electrónico y contiene la información del cliente, el material o el servicio y la cantidad, las condiciones del precio, los temas de fechas de envío y cantidades, la información del envío y la información de la facturación. Entonces cada vez vamos formalizando más el tema. Una vez que ya tenemos esa orden de venta, entonces lo que procedemos a revisar es si tenemos la disponibilidad de ese material o de ese servicio. Tengo que hacer el movimiento entonces de inventario, ¿no? Para empezar a ver si puedo cumplirle al cliente con lo que solicita. Hay tres formas en las que se puede agendar el tema de la entrega. One Time Delivery, que se refiere a que yo puedo establecer para cuándo, con fechas, va a realizarse la entrega. Tengo otro que es Complete Delivery, que yo no le asigno una fecha al sistema, sino el sistema me dice, de acuerdo a la disponibilidad del inventario, para qué fecha me podría tener el material. O sea, él automáticamente me da una fecha. Y Delayed Proposal se refiere a hacer entregas de producto parciales. O sea, yo de pronto no tengo existencias completas para hacer la entrega o el envío del producto, entonces puedo hacer entregas parciales, diferentes fechas, parcializado de la orden que él me requiere. Ustedes definen las reglas, ¿no? El software tiene bastante flexibilidad en ese tema. Lo que sigue es que una vez que ya decimos si hay disponibilidad del producto o del servicio, asignamos un precio. Entonces SAP me permite gestionar toda esta parte del precio con descuentos, impuestos, fletes, todo lo que yo necesite lo puedo establecer acá. Además de manejarlo específicamente, o sea, tener una panorámica general, yo puedo seleccionar cada uno de esos elementos. Esto lo van a ver ahorita en el ejercicio, y puedo establecer lineamientos específicos para cada material. Al igual que en la parte de materiales, teníamos, no era en la parte de materiales, era en la parte cuando ustedes asignaron, sí, era en la parte de materiales. ¿Se acuerdan que teníamos line item?
al igual que tenemos diferentes materiales y podríamos seleccionarlos con Line Item, también acá podemos seleccionar el Line Item o cada uno de esos ítems que tiene la orden como tal, para yo establecerle parámetros individuales a cada uno de esos ítems, y después se consolidan en donde ustedes pueden visualizar todo el precio. El sistema entonces les va a calcular, les va a emitir, de acuerdo a esos diferentes conceptos que ustedes seleccionen, cuál es el precio total. En cuanto al envío y el transporte, entonces ya una vez que definí el precio, ya empiezo a hacer el tema del envío. Ese envío, entonces lo primero que yo tengo que hacer es crear un documento de envío. Ese documento de envío entonces me va a traer, me va a traer información y me va a iniciar estos tres procesos: picking, packing y post goods issue. Entonces el picking es ir a donde esté almacenado el producto y tomarlo, es decir, que se va a tomar. El packing es ir a hacer el proceso entonces de envoltura, embalaje y demás. Y post goods issue se refiere al tema de transferencia ya de la responsabilidad o transferencia legal de quién es el bien. Hay un punto en el que deja de ser de la empresa y empieza a ser del cliente oficialmente. Ya vimos que está integrado pues con la parte de gestión de materiales. Más adelante vamos a ver cómo se integra con la parte de warehouse management, y la parte financiera, claro que está totalmente vinculado porque ya lo vamos a ver, Entonces se crea la entrega. Entonces esa entrega, hay una serie de factores que se tienen que determinar: si es posible en primera medida, si no está bloqueado el material, si es posible hacer el envío de forma completa, se confirma la disponibilidad, si tengo temas de exportación, de comercio exterior y demás, algún tipo de requisito, documento. Ustedes van a manejar ahí los Incoterms, van a manejar específicamente el FOB, Free On Board. Bueno, se determinan temas como el peso y el volumen. ¿Qué otra información general tengo? Un montón, ¿sí? Una propuesta para la generación del packing, peso y volumen, la programación, temas de programación, de fechas, entregas, si se consideran entregas parciales, la asignación de la actualización del ruteo del vehículo. Hay un montón de elementos a considerar, ¿no? Ya les había hablado de ese documento de entrega. Entonces tiene un montón de otros elementos a considerar. Les había hablado del picking, del packing, del loading, que es el loading point, que ya les había comentado que era específicamente la gate o la puerta desde donde se tomaban los materiales, y el posting goods issue, que es el tema de transferencia de responsabilidad. La materia deja de ser mi responsabilidad y ahora es propiedad del cliente. Bueno, ¿qué más? Específicamente entonces del picking, las cantidades, la fecha, el lugar de almacenamiento. Puedo manejar temas como el número de serie, el número de lote, todo este tema de códigos de barra, RFID, ¿sí? Etiquetas RFID, gestión de almacenes, donde puedo irme a algo que se llaman los bins o las cestas, específicamente donde están almacenados los productos. Eso lo vamos a ver más adelante en el módulo de warehouse management. De esto ya les había comentado, loading and picking. Entonces yo tengo que ir a la ubicación, al LP, loading point, y luego de ir por ese material definir dónde va a ir empacado.
y hay una serie de diferentes elementos a tener en cuenta. La transferencia de la responsabilidad, dentro de eso es muy importante que haya un cambio en el libro general, ¿sí? En las diferentes cuentas. Esto también lo van a ver ustedes en el ejercicio, en el caso de estudio, hasta que llega. Otro punto importante es que está el proceso de envío, se actualiza cuando le haya llegado el producto al cliente y se generan todos los documentos del envío y se cierran esos documentos. Finalmente están los documentos de facturación. Entonces está muy asociado también al tema de cuentas del sublibro general, en algo que ya habíamos visto, que eran las cuentas por cobrar. ¿Sí? Acá directamente está enlazado con el ejemplo que ustedes vieron en la parte financiera. Es un manejo contable, entonces cómo se alteran las cuentas, esto también lo van a ver ustedes en el ejercicio. Van a ver el detalle de las cuentas que son impactadas. Finalmente, una cosa es que usted emita la factura, ¿cierto? Y otra cosa es que el cliente le haga el pago. Cuando le haga el pago, acá sí veo entonces cómo es la afectación a las cuentas por cobrar, a los accounts receivable. ¿Listo? Y esto finaliza el proceso, cuando el cliente me paga y yo hago todo el manejo contable. Es posible que yo vea el flujo de documentos o el histórico de documentos. Acá para este caso, para el que ustedes van a hacer, miren, se va desde la solicitud, luego esa solicitud se convierte en una cotización formal legal, se genera, cuando el cliente lo acepta, se genera entonces la orden para llevar el producto a ese cliente, se tiene que generar ese documento de entrega saliente, ¿sí? Que eso incluye los detalles de ir a hacer el picking, la transferencia de responsabilidad del bien de mi empresa al cliente, la factura y finalmente el manejo contable que hay después de que el cliente me paga esa factura. Y así cerramos todo el proceso de ventas en cuanto a documentación. Entonces espero que les haya gustado, muchachos. Eso es todo.